Ideologías del siglo XIX. Producto de la revolución industrial, la sociedad vivió grandes transformaciones. La clase media aumentó gracias a la expansión de la educación y del trabajo en las oficinas públicas y privadas y en el comercio. Hubo una secularización de la sociedad, es decir, un paso de lo religioso a lo civil. Esto se tradujo en la pérdida de la influencia de la Iglesia en el ámbito social y cultural de la población. Y además, una separación de la vida pública y privada, desarrollándose los aspectos más importantes de la vida privada en el hogar. Como lo que las empresas de la época tenían como principal objetivo obtener el máximo beneficio, las condiciones de trabajo eran muy duras. 12 a 14 horas de trabajo, disciplina estricta, trabajo infantil, castigos físicos o económicos, no habían días de descanso y los despidos eran frecuentes. Es decir, podemos señalar que en esta época no existían los derechos laborales. Ante esta situación, algunos pensadores denunciaron la situación por la que pasaba la clase obrera y propusieron algunas soluciones basadas en la solidaridad y justicia distributiva. Entre las principales ideologías obreras podemos encontrar el socialismo utópico, el socialismo científico o marxismo y el anarquismo. Pasemos a revisar las principales características de las ideologías obreras. Socialismo utópico. Frente a la hostilidad y a las profundas contradicciones entre las clases, proponían la concordia, creyendo que la burguesía se daría cuenta de que era necesario un cambio social en el mundo del trabajo. Por lo idílico y soñado y poco realizable de esta forma de pensar, a esta postura se le llamó socialismo utópico. Robert Owen, un socialista utópico de origen galés, creía que era posible construir sociedades en las que la propiedad fuera colectiva. Fundó varias comunidades, pero no tuvieron éxito. Para él, los problemas se podían resolver con la educación. Henry de Saint-Simon es otro socialista utópico. Él pensaba que la sociedad debía estar regida por sabios. La propiedad debía ser comunitaria y debía desaparecer la explotación del hombre por el hombre. Sus ideales estaban fuertemente influidos por el Evangelio y su valor de la caridad fraterna. Charles Fourier también es considerado un socialista utópico. Él proponía que los hombres se debían agrupar libremente en falansterios. Los falansterios son comunidades sociales en las que el trabajo y las necesidades se desarrollan en armonía. Cada uno sería una comunidad agrícola autosuficiente. El marxismo o socialismo científico. A partir de la década de 1840, el filósofo y economista Karl Marx unió distintas corrientes de pensamiento revolucionario y creó una teoría política que llamó socialismo científico. En su teoría postulaba que la historia era una lucha de clases que terminaría con el capitalismo y daría paso a una sociedad sin clases ni propiedad privada, sin explotación ni pobreza. A esta teoría se le llamó comunismo. Las ideas de Marx tomaron fuerza en 1848, cuando publicó el Manifiesto Comunista. Marx postula que los cambios se producen por las contradicciones que las cosas tienen en sí mismas, haciendo avanzar la sociedad e impulsando el cambio de la vieja sociedad para una nueva. El proletariado debe conquistar el poder político y dar paso a una sociedad más justa y sin clases. Esto lo debían hacer mediante una revolución violenta, e invitaba a hacerlo, ya que en la revolución los obreros no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Una tercera ideología del siglo XIX es el anarquismo. Los anarquistas rechazan toda forma de autoridad y la organización que les sean impuesta a las personas. En consecuencia, rechazan la existencia del Estado por considerarlo la principal fuente de represión del individuo. Consideran
que la propiedad privada es un robo y debe ser eliminada de la sociedad. A diferencia de los comunistas, ellos consideran que no debería existir la política, ni los sindicatos o la vida parlamentaria. Para ellos, lo más importante es eliminar la pobreza en la que vivía la mayor cantidad de población en la Europa del siglo XIX. Una de las creencias más radicales de los socialistas utópicos era que los hombres y las mujeres debían gozar de los mismos derechos.